El sábado por la mañana en el Arborline Café lleno de clientes del fin de semana, un grupo de marines entró con voces fuertes y risas. Las camisas de la unidad estaban polvorientas en el mostrador. Una camarera con cabello largo y castaño dejó las tazas de café sonriendo suavemente. Un soldado bromeó: las camareras solo sirven bebidas. Dejen las cosas fuertes a los soldados. 30 segundos después, un cilindro de gas explotó en la cocina. Una columna de humo blanco. Niños gritando. La camarera no entró en pánico. Dejó la cuchara y dijo 3 palabras. Luces, zonas bajas, pasillo. Toda la sala se movió a su mando. Conozca a Anja Merrick, de 29 años, de ascendencia austrohúngara, con cabello largo y castaño, típicamente atado bajo en su cuello. Su piel pálida tenía una cualidad casi luminosa y poseía lo que la gente llamaba belleza fría. Rasgos elegantes y afilados suavizados por ojos cálidos y una voz tranquila y firme. Vestía el uniforme estándar de servicio. Un delantal azul sobre una camisa blanca. Zapatos antideslizantes que habían visto innumerables cambios en su muñeca izquierda. Una fina cicatriz. Corría como un hilo por su piel. Su dedo índice derecho tenía un leve callo en el primer nudillo. Detalles que contaban historias que nunca compartió. Arborline Café estaba ubicado justo enfrente de la puerta auxiliar de la base naval Northwatch. La ubicación lo convertía en un lugar de reunión natural para los marines que terminan sus turnos, pescadores locales, familias con niños pequeños y el turista ocasional que explora la ciudad costera. Anja trabajaba a tiempo completo abriendo la cafetería a las 5 de la mañana y cerrando los libros a las 10 de la noche para la mayoría de los clientes. Ella era simplemente la agradable camarera que hacía un excelente café vertido y recordaba los pedidos habituales de todos. Sweet Girl hace buen café, dirían los clientes. Probablemente no estaba acostumbrada a tratar con multitudes ruidosas, aunque estos comentarios eran amables, pero la posicionaban firmemente fuera de cualquier decisión importante o conversación seria. Pero la rutina matutina de Anja contaba una historia diferente antes de abrir cada día. Caminaba un circuito cuidadoso por la cafetería, revisando las rutas de salida de emergencia, probando los niveles de batería en la iluminación de emergencia, verificando los medidores de presión de los extintores y asegurando la funcionalidad de la alarma de humo. Había colocado una pequeña nota detrás del mostrador que solo el personal podía ver. Té de menta, signo igual, palabra de seguridad si alguien mencionaba té de menta a un empleado. Significaba que necesitaba ser escoltado silenciosamente a la salida trasera. También había reposicionado las mesas de madera cerca de la entrada, creando un pasillo exactamente de 70 centímetros de ancho, espacio suficiente para que alguien con un niño pasara rápidamente. El despido casual que enfrentaba nunca era mezquino, simplemente desconsiderado cuando el grupo de marines se encontró por primera vez con Anja. Uno comentó casualmente que probablemente pesa alrededor de 90 libras empapado si algo grave sucede. Simplemente agáchese debajo de una mesa y espere a los profesionales. Anja sonrió levemente. Con suerte nunca tendremos que probar esa teoría durante una tarde difícil cuando 2 turistas comenzaron a discutir en voz alta y uno lanzó una taza de café. Anja demostró su enfoque para la resolución de conflictos, atenuó las luces del techo un nivel silenciosamente, movió a los clientes con niños pequeños a un área de esquina bien iluminada, proporcionó toallas calientes para cualquiera que pareciera angustiado y dejó que el dueño del café manejara la confrontación real. Todo se calmó pacíficamente. Nadie notó que también había movido una silla fuera del pasillo principal para evitar que alguien tropezara durante el disturbio. Los clientes comenzaron a notar pequeñas peculiaridades en su comportamiento que parecían inusuales para una camarera. Cuando llevaba bandejas miraba hacia arriba durante medio segundo para leer la dirección del viento a través de las ventanas delanteras, observando cómo la bandera afuera se movía con la brisa, un hábito extraño para alguien que trabaja en interiores. El soldado Cooper, uno de los marines regulares, se burló de ella de buena manera. Sirves café más rápido de lo que podemos sacar nuestras armas. Anja dejó su taza con una sonrisa amable. No intentes ambas cosas a la vez. Su relación con Eric Lindon, el dueño del café, se basaba en el respeto mutuo y el entendimiento tácito. Eric tenía 52 años, cabello canoso y un exmarino. Había notado los controles de seguridad matutinos de Anja,
pero nunca los cuestionó una vez que vislumbró una pequeña linterna en su bolso, del tipo que se usa para verificar las respuestas de los alumnos en emergencias médicas, pero fingió no verla. Eric comprendió que algunas personas tenían habilidades y conocimientos que no encajaban perfectamente en sus descripciones de trabajo actuales. En la billetera de Anya, siempre llevaba un pequeño trozo de tela de paracaídas quemada con 719 bordado a mano. Nadie lo sabía. Solo lo tocaba por un segundo antes de cada turno cuando el viento cambiaba de dirección. El sábado por la mañana trajo el mayor tráfico de clientes de la semana a las 10 de la mañana. Todas las mesas estaban ocupadas. 6 marines, incluido Cooper Díaz, Parkinson Doc Miller, el médico y el sargento Brick Lawson, 2 familias con niños, un par de turistas y 3 estudiantes universitarios que estudiaban para los exámenes. Las semillas del problema se habían plantado esa misma mañana. Un camión de reparto se había estacionado demasiado cerca del costado del edificio, obligaba a almacenar los cilindros de gas de respaldo más cerca de la cocina de lo que recomendaban las normas de seguridad. La bandera afuera se movía de manera extraña. La dirección del viento cambiaba en patrones impredecibles. A las 10:28, Anya detectó algo que la hizo detenerse a mitad de la cocción. Un leve olor a gas mezclado con los aromas normales del café. Miró el reloj de pared y tomó una decisión. Se acercó a Eric. Bajó la iluminación un nivel silenciosamente y apagó el equipo de alta potencia. Eric frunció el ceño, pero obedeció sin discutir. Había aprendido a confiar en los instintos de Anya sobre cosas que aún no podía percibir. A las 10:31, una pequeña explosión estalló en la cocina. No lo suficientemente fuerte como para causar daños estructurales, pero sí suficiente para enviar columnas de humo blanco al comedor principal. Los clientes inmediatamente entraron en pánico. Las sillas rasparon contra el piso. Algunas se cayeron y un niño pequeño comenzó a llorar en confusión y miedo. El sargento Brick se puso de pie de un salto. El entrenamiento militar se estaba apoderando de todos afuera ahora, pero su ruta a la salida estaba bloqueada por mesas volcadas y clientes confundidos amontonados. Fue entonces cuando Anya dejó su bandeja de servir y pronunció 3 palabras que cortaron el caos. Luces bajas. Eric inmediatamente atenuó la iluminación del techo, lo que de alguna manera redujo la respuesta de pánico agresiva en los clientes asustados. Dividir zonas. Anya hizo un gesto con ambas manos guiando a los clientes a separarse en 2 grupos en lados opuestos del pasillo de la sala. Indicó el espacio entre las mesas rotando 2 mesas en ángulos de 30 grados para crear un camino despejado hacia la salida. Surgieron 2 problemas inmediatos que pusieron a prueba la respuesta de todos. El mecanismo de empuje de la puerta principal se había atascado debido a que una silla caída se encajó contra él y una niña pequeña casi tropezó con el obstáculo. Cooper y Díaz se apresuraron a despejar la puerta, pero casi chocan con un carrito de bebidas calientes en su prisa. Anya los interceptó con autoridad tranquila. Aparcar, asegurar la salida trasera. Doc, verificar la situación de la cocina. Los marines se detuvieron por medio segundo sorprendidos de recibir órdenes de una camarera, pero la lógica de sus instrucciones era tan clara que la siguieron de inmediato. Se desarrolló una emergencia médica cuando el jefe de cocina resbaló en el suelo mojado y se golpeó el hombro contra el borde de un mostrador, desgarrando la piel y provocando que se desorientara por la inhalación de humo. El Doc Miller se agachó para ayudar, pero descubrió que Anya ya estaba allí aplicando presión para controlar el sangrado mientras le indicaba que mantuviera las vías respiratorias despejadas. El Doc miró sorprendido. ¿Estás entrenado en eso? Hablaremos de eso más tarde, respondió Anya con calma. Surgió una situación peligrosa cuando uno de los turistas, presa del pánico y posiblemente intoxicado, comenzó a agitar su encendedor para ver mejor en la habitación en penumbra. Anya se movió rápidamente, agarrando la muñeca del hombre y aplicando una suave presión en un punto anatómico específico, lo suficiente como para causarle incomodidad y hacer que soltara el encendedor sin causarle lesiones. Sin llamas abiertas, dijo con una voz que se escuchó en 3 mesas cercanas en lugar de dar órdenes basadas en el rango o la autoridad. Anya organizó a los marines según la necesidad táctica. Cooper y Díaz manejaron la entrada principal,
posicionándose para permitir que los clientes salieran sin aglomeraciones ni pisoteos. Park aseguró la salida trasera, asegurándose de que permaneciera despejada para familias con cochecitos o clientes mayores que necesitaban más tiempo. El sargento Brick tomó posición cerca de la cocina para evitar que alguien regresara por sus pertenencias olvidadas. Anya proporcionó servilletas húmedas para ella y una madre con un niño pequeño, demostrando técnicas de respiración lenta para reducir la inhalación de humo. Inicialmente, Brick había querido tomar el control de la situación él mismo, pero se contuvo cuando observó que el enfoque de Anya creaba un flujo de tráfico suave sin superposición ni confusión, priorizando a los niños y clientes mayores. El Doc Miller observó su técnica de control de hemorragias y los procedimientos reconocidos que se usan típicamente en situaciones médicas de combate. Asintió con aprobación. Un momento médico crítico ocurrió cuando el cocinero herido mostró signos de respiración superficial y asimetría en el pecho, sugiriendo un posible neumotórax por su caída. Anya miró el botiquín de primeros auxilios, lo abrió con una mano y le proporcionó al Doc Miller exactamente el equipo que necesitaba para la estabilización. De emergencia, la respiración del cocinero mejoró gradualmente. El doc susurró: quien te enseñó a reconocer la dificultad respiratoria tan rápido en 3 minutos. El café estaba vacío excepto por los marines Eric, Anya, Doc Miller, el cocinero herido y Park manteniendo la seguridad de retaguardia, pero la situación no se resolvió por completo. El cilindro de gas secundario se había caído durante la explosión inicial y ahora goteaba lentamente. El sargento Brick se movió para llevarlo afuera. Inmediatamente Anya negó con la cabeza firmemente: cúbralo con toallas húmedas y espere a que se desconecte la electricidad, no cree fricción arrastrándolo. Brick la estudió durante medio segundo y luego siguió sus instrucciones. El peligro inmediato pasó. Los marines intercambiaron miradas entre ellos, todos pensando lo mismo. La persona que acababa de coordinar su respuesta de emergencia no era un empleado común del café. El Doc Miller dijo lo que todos estaban pensando: acabas de correr coordinación táctica. En una cafetería en la muñeca izquierda de Anya había un fino cordón rojo atado con 3 nudos. Cuando Díaz preguntó por ello, ella simplemente dijo: 3 noches sin luces, 3 personas aún con vida. Luego se bajó la manga para cubrirla. Afuera de la cafetería los vehículos de emergencia habían llegado para asegurar la escena. El departamento de bomberos acordonó el área de la cocina mientras los paramédicos transportaban al cocinero herido para recibir la atención médica adecuada. La mayoría de los clientes se habían dispersado, pero la familia con la niña pequeña regresó para agradecer a todos los que habían ayudado durante la evacuación. El sargento Brick se acercó a Anya directamente: ¿quién eres realmente? Ella sonrió levemente. Una camarera. El Doc Miller negó con la cabeza: contaste las frecuencias respiratorias como un médico que ha manejado casos de trauma múltiple. Anya no respondió directamente. En su lugar le entregó una botella de agua a la madre y se arrodilló para ajustar las ruedas del cochecito del niño. Eric llamó la atención de Brick e hizo un gesto hacia el mostrador. De la caja registradora de un viejo compartimento de almacenamiento sacó un bolígrafo envuelto en acero grabado con K11. Delta y una moneda de plata empañada. Brick tocó los artículos suavemente y buscó la unidad Kraken. Eric no confirmó ni negó. Guardo cosas que los antiguos clientes dejan atrás. 25 minutos después, un vehículo se detuvo frente al café. El teniente comandante Marcus emergió con uniforme de la Marina, su expresión seria. Brick había hecho una llamada telefónica. Señor, acabamos de presenciar a alguien coordinar una respuesta de emergencia con una habilidad excepcional. Tal vez le interese saber sobre esto. La breve pausa en el otro extremo había estado diciendo el nombre Anya Merrick. La respuesta de Marcus fue inmediata. Manténgala allí. Cuando Marcus entró al café y vio el cordón rojo con 3 nudos en la muñeca de Anya, toda su actitud se suavizó. Merrick. Anya levantó la vista. Un momento de silencio pasó entre ellos. Marcus se giró para dirigirse a los marines. Ella no es una marine. Era un enlace no registrado con Krake y la unidad Ghost 11 en Cora Paz. 719. Cuando fallaron las comunicaciones por radio, ella fue la persona que abrió el pasillo y coordinó su extracción. Cooper se quedó boquiabierto. Jesucristo. Brick se rascó el cuello. Acabamos de recibir coordinación táctica de una camarera que solía dirigir operaciones especiales. Pero Anya no aceptó el reconocimiento. Se encogió de hombros ligeramente. En ese momento me paré junto a ellos lo suficientemente cerca como para aprender a mantener la calma bajo presión.
Marcus hizo un gesto hacia el interior del café. Señalando el pasillo, ella había creado entre las mesas mantener la calma acaba de salvar una sala llena de gente. El soldado Cooper que había hecho el comentario despectivo sobre las camareras antes dio un paso adelante torpemente. Me disculpo por lo que dije antes, Anya asintió. Nadie nace sabiendo su lugar en una crisis, lo que importa es estar listo cuando llegue el momento. Marcus extendió una invitación. Necesito que lleves a cabo una sola sesión sobre desescalada y triaje para mi unidad. Aclararé el acuerdo con Eric. Anya sonrió aceptable, pero sin fotografías, sin nombres en las diapositivas de la presentación, solo la técnica de 3 palabras. Esa misma tarde en el área de estacionamiento detrás de Arborline Café tuvo lugar una sesión de entrenamiento improvisada. Se instaló una pizarra y los marines se reunieron en un semicírculo. Anya escribió en letras grandes: luces bajas, reduce la activación del sistema nervioso simpático, dividir zonas. Separa a los individuos agresivos de los vulnerables. El corredor crea un movimiento en línea recta priorizando a los niños y ancianos. Ella demostró la técnica que había usado aplicaciones de toallas húmedas, el método del punto de presión para desarmar al turista con el encendedor y estrategias de posicionamiento que evitaron la estampida de la multitud. El Doc Miller preguntó sobre las habilidades de evaluación médica. Usted identificó la dificultad respiratoria muy rápidamente. No espere a que sangre para llamarlo una emergencia. Anya respondió: escuche patrones de respiración, observar el movimiento del pecho, verificar la temperatura de la piel. Esos 3 indicadores proporcionan suficiente información para las decisiones iniciales. Todo el entrenamiento fue práctico y de aplicación inmediata, sin discusiones teóricas, solo demostraciones de técnicas que podrían implementarse en situaciones reales. Marcus observó toda la sesión notando cómo Anya apoyaba a cada marine individualmente, ofreciendo orientación específica adaptada a sus preguntas e inquietudes particulares. Antes de irse, escribió una línea en la pizarra: hoy veo a los marines aprender de una camarera. Eso es lo mejor que les puede pasar a los marines. Todo el grupo rió, aprecio genuino en lugar de burla. La revelación recontextualizó todo lo que los marines habían observado durante la emergencia: la autoridad tranquila de Anya, su reconocimiento inmediato de los síntomas médicos, su capacidad para organizar respuestas tácticas sin crear conflictos. Todo tenía sentido ahora. Ella no era una civil que había tenido suerte durante una crisis, era una operativa experimentada que había elegido usar sus habilidades al servicio de una comunidad pacífica. El cordón rojo con 3 nudos representaba 3 noches que había mantenido operaciones sin energía eléctrica y 3 personas que habían sobrevivido debido a su capacidad para funcionar en condiciones imposibles. La tela bordada marcada 7:19 conmemoraba la hora exacta en que había abierto un corredor de escape en Corral Paz, permitiendo a su unidad extraer su presencia en Arborline Café. No fue casualidad. Había elegido deliberadamente una posición donde pudiera seguir sirviendo a las personas que necesitaban protección, solo que en un contexto diferente. Los controles de seguridad matutinos, el posicionamiento estratégico de la mesa, el protocolo de emergencia que había establecido silenciosamente, todo demostraba un compromiso continuo para mantener a las personas seguras. Pero quizás lo más significativo es que su respuesta durante la explosión de gas había mejorado el rendimiento de todos. Los marines habían funcionado de manera más efectiva porque ella había creado una estructura clara y eliminado la confusión. Les había enseñado que el liderazgo en situaciones de crisis requería una evaluación tranquila en lugar de órdenes fuertes y que la coordinación efectiva podía ocurrir independientemente del rango oficial o la autoridad. La técnica de 3 palabras, luces, zonas bajas, división, cuarto, representaba un marco que podía aplicarse en innumerables situaciones de emergencia. Más que el conocimiento táctico, había demostrado que la confianza y el servicio podían existir en cualquier lugar, a menudo en los lugares más inesperados. Tipo, tengo una deuda. Si alguien alguna vez mantuvo la calma de tu pánico y a las personas que te rodean a salvo cuando estalló el caos la semana siguiente. Arborline Café reabrió después de que se completaran las reparaciones de la cocina. En la pequeña pizarra cerca de la máquina de espresso, había aparecido una nueva línea, té de menta. Signo igual, palabra de seguridad, dilo si no te sientes seguro. Nadie la firmó. Eric explicó a los clientes curiosos. Anya no como si se atribuyeran el mérito. Los cambios en el café fueron sutiles pero significativos.
El sistema de iluminación se había modificado para incluir configuraciones de luz normal y baja. Los arreglos de las mesas se ajustaron para mantener ángulos de 30 grados durante los periodos de mayor actividad, lo que garantizaba que los alojamientos permanecieran accesibles. Los suministros de primeros auxilios ahora estaban ubicados en ambos extremos del comedor y a todos los miembros del personal se les habían enseñado los 3 comandos básicos. Cuando los marines regresaron para sus visitas regulares, la atmósfera había cambiado por completo. Brick entró y colocó su sombrero en el mostrador con respetuosa familiaridad. ¿Dónde está nuestro alojamiento hoy? La instructora Anya señaló hacia el camino central. Siempre allí. Cooper colocó un cordón rojo con 3 nudos en el mostrador. Guarde esto aquí para cualquiera que necesite recordar. Respirar, observar, dividir. La técnica de 3 palabras comenzó a extenderse más allá del grupo inmediato. Marcus había invitado a Anya a hablar brevemente con el personal nuevo en la base y ella había aceptado una sesión de 30 minutos centrada completamente en la aplicación práctica. Repitió los principios básicos y agregó un elemento crucial: no busques héroes, busca pasillos. El momento más significativo se produjo en una tarde tranquila cuando un veterano con trastorno de estrés postraumático, TEPT, estaba parado afuera de la entrada del café, luchando visiblemente con la ansiedad. Anya no intentó convencerlo de entrar ni hacer una escena. Simplemente salió y se paró cerca. Te dementa por cuenta de la casa. Dijo en voz baja que él pudo regular su respiración. Asintió agradecido y continuó su camino. Sin intervención dramática. Sin discursos. Solo presencia y la oferta de seguridad. Pequeños marcadores de la influencia de Anya aparecieron por todo el café. Grabados discretamente bajo la manija de la puerta trasera estaban las palabras 719. Abran el pasillo. Pocas personas lo notaron. Aquellos que lo hicieron generalmente sonrieron levemente. El impacto se extendió más allá del propio café. Los marines que habían experimentado la coordinación de crisis de Anya comenzaron a aplicar principios similares en su propio trabajo. Aprenden a priorizar la evaluación tranquila sobre la reacción inmediata para crear estructura en lugar de simplemente dar órdenes. Lo más importante es que comenzaron a reconocer la competencia y el liderazgo en lugares que no habían pensado en mirar antes. Eric notó cambios en cómo los clientes trataban al personal de servicio en toda el área. Había más conciencia, más respeto por las personas que mantenían las operaciones diarias funcionando sin problemas. Una noche, mientras Anya completaba su rutina de cierre, un joven marine se acercó vacilante. Señora, quería agradecerle por la sesión de capacitación. Me ayudó a manejar una situación la semana pasada. ¿Qué tipo de situación?, preguntó. Accidente automovilístico en la base. Varias personas, algunas lesiones. Todos en pánico. Recordé las luces. Zonas de división baja. Pasillo. Funcionó. Anya sonrió. Para eso es la conversación, le recordó, porque había elegido este camino. Las habilidades que había desarrollado en operaciones especiales podían servir a las personas de innumerables maneras. No solo en situaciones de combate, todos los días traían oportunidades para evitar que las pequeñas crisis se convirtieran en más grandes, para ayudar a las personas a mantener la calma bajo presión, para garantizar que las personas vulnerables recibieran la protección adecuada. Ella había encontrado una manera de continuar su servicio a los demás sin requerir reconocimiento, autoridad oficial o aprobación burocrática. Tipo: viviré con dignidad. Si crees que las habilidades y la calma pueden transformar un pequeño café en un refugio seguro para toda una comunidad, los héroes trabajan detrás. Los mostradores también son camareras o marines. Son solo etiquetas cuando el humo sube. Las etiquetas desaparecen dejando solo acciones. Anya no necesitaba medallas, necesitaba luces bajas, zonas divisorias. Pasillo para recordar y usar. 3 palabras que abren puertas de supervivencia. Las luces bajas: no se trata del ambiente. Reduce las respuestas de lucha o huida. Las zonas divisorias no son coreografías. Mantienen a las personas vulnerables alejadas de las agresivas. El pasillo no es decoración, es el camino a casa.
los marines se sorprendieron no por un puñetazo, sino por un plan en medio del caos. El verdadero respeto no viene del rango, sino de la razón detrás de tus palabras cuando dices: sígueme. Para cualquiera que esté parado detrás de un mostrador en cualquier lugar, puede ser un camarero, un guardia de seguridad, un recepcionista, un bibliotecario o un conductor. Prepara un juego de 3 para donde sea que estés parado, 3 comandos cortos, un camino despejado, un protocolo de seguridad. Confía en esto, cuando llegue el día será suficiente. La historia de Anya nos enseña que la confianza existe en todas partes, a menudo en los lugares más inesperados. La persona que te sirve el café puede tener habilidades que podrían salvarte la vida. El individuo tranquilo que mantiene el equipo puede comprender la gestión de crisis mejor que las personas con títulos impresionantes. Vivimos en un mundo que juzga la capacidad por el trabajo, descripciones y credenciales. Pero la verdadera experiencia a menudo elige puestos en función de donde puede hacer el mayor bien, no de donde puede recibir el mayor reconocimiento. ¿Cuántas veces ha despedido a alguien debido a su puesto actual? ¿Con qué frecuencia ha asumido que la persona que le sirve no tiene nada importante que enseñar? Anya podría haber aprovechado su experiencia en la unidad para puestos prestigiosos y una compensación significativa. En cambio, eligió servir a una comunidad que necesitaba protección, solo que de una forma diferente a la que había proporcionado antes. Su enfoque demuestra que la influencia no requiere autoridad. El liderazgo en situaciones de crisis proviene de la confianza y la calma, no del rango oficial ni de órdenes fuertes. El marco de 3 palabras que enseñó: luces bajas, zonas divisorias. El corredor representa principios que se aplican mucho más allá de las situaciones de emergencia. Se trata de crear estructura en el caos, proteger a las personas vulnerables y mantener caminos claros hacia adelante. Lo más importante es que la historia de Anya nos muestra que el servicio toma muchas formas. Las habilidades desarrolladas en operaciones especiales pueden servir a las personas a través de la enseñanza, al prevenir que los pequeños problemas se conviertan en grandes, al garantizar que existan espacios seguros para quienes los necesitan. Cuando se encuentra con que alguien es pasado por alto o despedido, recuerde que la confianza no siempre se anuncia sola cuando está en posiciones para evaluar a otros. Busque evidencia de capacidad silenciosa junto con demostraciones más obvias cuando se encuentre con usted mismo. Con conocimiento que podría ayudar a otros a recordar que la enseñanza más importante a menudo ocurre en entornos informales entre personas listas para aprender y personas dispuestas a compartir sin buscar crédito. La historia de Anya nos recuerda que la excelencia no necesita anuncios como sus 3 comandos precisos durante la emergencia del café, silenciosos, efectivos pero absolutamente decisivos cuando las vidas dependían de ello. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal. Contamos las historias que no deben olvidarse. Las personas reales están creando y contando historias, no IA producida en masa.